Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la importancia de la genotipicación del cáncer de pulmón y el impacto en la expectativa de sobrevida de los pacientes. Y bueno, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en el mundo. Aproximadamente 1 de cada 5 muertes está asociada a cáncer de pulmón de manera global. De tal manera que el tratamiento de los pacientes se puede personalizar adecuadamente si hacemos un análisis genético adecuado. No todas las mutaciones nos van a dar un blanco terapéutico. Muchas de ellas son inciertas, otras van a ser pronósticas, pero no biomarcadores, y solamente un pequeño número de mutaciones van a ser predictoras y como biomarcadores de tratamiento. Particularmente en adenocarcinoma de pulmón, tenemos alrededor de 10 tipos de mutaciones en los cuales ya existe una aprobación por las autoridades de la FDA para un tratamiento de cáncer de pulmón, de tal manera que se está logrando poder prolongar la expectativa de sobrevida, mejorar la calidad de vida con cada uno de estos medicamentos y de esta manera personalizar el tratamiento del paciente con cáncer de pulmón, de tal manera que los algoritmos ya se encuentran estas mutaciones como parte importante en la decisión de tratamiento. Por supuesto, también los pacientes pueden ser candidatos a inmunoterapia basado en otros biomarcadores. De tal manera que muchos estudios en muchos países han demostrado que los pacientes que encontramos una mutación blanco y que tienen el acceso a las drogas pueden tener hasta 3 veces mejor sobrevida que aquellos pacientes que tenemos una mutación pero no tenemos el acceso a las drogas o que no tienen mutación. Nosotros hemos hecho estudios de Next Generation Sequencing determinando múltiples mutaciones y aquellos pacientes que se logra determinar una mutación y adquieren un tratamiento específico adecuado, tenemos un 85 meses de expectativa de sobrevida. Aquellos pacientes que tienen una mutación sin tratamiento solo logran 21 meses de expectativa de sobrevida, de tal manera que es vital poder tener un análisis completo. Y por supuesto, esto es un problema a nivel mundial. En Estados Unidos se han revisado cuántos pacientes tienen acceso a estas pruebas genéticas. Y bueno, se logra que un 50% de los pacientes con adenocarcinoma se haga por lo menos 5 biomarcadores. Y aquellos que tienen pruebas más completas, paneles con genes más extensos, como Next Generation Sequencing, hasta 40% de los pacientes, aunque hay una tendencia importante a ir aumentando el número de secuenciación en Estados Unidos. En Latinoamérica, cuando sabemos que hay mutaciones tan importantes como mutación de EGFR o ALK, solamente alrededor del 30-38% de los pacientes se realiza la mutación. Y lo más alarmante de todo esto es que desgraciadamente solamente tenemos el acceso a este tipo de drogas en el 45% cuando se detecta una mutación de EGFR, ALK o ROS1. Y más aún, cuando tenemos biomarcadores adecuados para inmunoterapia, solo el 37% de nuestros pacientes reciben un tratamiento específico. Ahora bien, una de las más importantes mutaciones, que es la del factor de crecimiento epidérmico, que se encuentra en muy alta frecuencia en nuestro país, alrededor del 34%, en un estudio que realizamos ya hace algunos años, y determinamos que la frecuencia es intermedia entre la población asiática y la población caucásica. De tal manera que hemos hecho estudios de genes de ancestría asiáticos y hemos relacionado estos genes de ancestría con la frecuencia de mutaciones de EGFR para pacientes con cáncer de pulmón. Tanto en toda la población de Latinoamérica, particularmente en esta corte de Colombia y México, como en los no fumadores, en donde estos genes de ancestría están relacionados con la mutación de EGFR, pero inversamente relacionados a mutaciones de KRAS y STK11, que son mutaciones de mal pronóstico para los pacientes con cáncer de pulmón. De tal manera que los pacientes con EGFR mutado, que son tratados específicamente con un inhibidor,
tienen una reducción de riesgo de progresión aproximadamente del 63%. Muchos de estos pacientes en los estudios no tienen impacto en sobrevida porque los pacientes reciben en segunda o tercera línea un alto porcentaje del crossover con este tipo de inhibidores. Sin embargo, cuando un paciente con EGFR mutado o ALK mutado no recibe el tratamiento, tiene un alto riesgo de morir. El recibir el tratamiento adecuado te reduce riesgo aproximadamente 85% de riesgo de muerte. Además, ahora estamos conociendo que además que tener esta mutación, pero tener otras mutaciones concomitantes, como de lesión de BIP53, HER2, CEMET, tienen un impacto en el pronóstico. Uno de los más estudiados, P53, que se encuentra en el 40% de los pacientes con EGFR mutado, tiene un alto riesgo de progresión y de muerte cuando vienen las mutaciones concurrentes. Es importante mencionar también que hemos hecho estudios de costo-beneficio en los pacientes. Por supuesto, este costo-beneficio se incrementa cuando tenemos una mayor prevalencia de la mutación y además de que es más efectivo, es menos costoso para los pacientes y para las instituciones de salud. Actualmente, para mutaciones de EGFR, ya tenemos inhibidores de primera, segunda, hasta tercera generación. De hecho, se ha comparado inhibidores de tercera generación como osimertinib versus inhibidores de primera generación y tienen un impacto, una reducción de riesgo de más del 50% para la progresión, logrando una expectativa de sobrevida libre de progresión de 19 meses y llegando a tener un impacto en la sobrevida global cerca de 40 meses en los pacientes con cáncer de pulmón y EGFR. Hay otras mutaciones más raras dentro del EGFR que son resistentes, como las inserciones del 20. Esto solamente se presenta en el 4 al 10% de las mutaciones. Y sabemos actualmente que la frecuencia de mutación es de 2.2% en la población y que los pacientes tienen un muy pobre pronóstico, una mala respuesta a inhibidores de EGFR. Sin embargo, se ha logrado ya medicamentos específicos para la mutación de la inserción 20, es decir, dentro de la mutación, una mutación puntual nos ayuda a determinar el tipo de medicamento como mobocertinib, con tasas de respuesta tan altas como el 50%. Además, hay anticuerpos anti-EGFR y anti-CEMET como uno de los mecanismos de resistencia, en el cual damos el tratamiento específico para este tipo de mutación y tenemos respuestas del 40% cuando apenas estos pacientes tenían una muy mala respuesta a cualquier tipo de tratamiento. Otra mutación KRAS, que tal vez es de las más importantes y que puede estar asociada en el 30% de los pacientes con cáncer de pulmón. Ahora sabemos que las mutaciones son diferentes de acuerdo al diferente codón que tienen. Así, por ejemplo, tenemos que en el 44% de los casos tenemos la mutación de KRAS en el codón G12C y existen inhibidores específicos. Vamos a ver que el pronóstico de los pacientes con KRAS es un efecto adverso muy en contra de la respuesta al tratamiento de quimioterapia. Y que esto ya hay inhibidores específicos para la mutación de G12C, que es una específicamente para la GTPasa, y utilizando medicamentos como sotorasib, se ha encontrado que tenemos tasas de respuesta del 40% en una segunda o tercera línea de tratamiento y con una sobrevida libre de progresión de 7 meses, logrando la aprobación recientemente de la FDA como parte del tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Además, también sabemos que las conmutaciones pudieran influir, por ejemplo, mutaciones como STK11, con ausencia de KIP, tienen tasas de respuesta tan alta como 50%, y con expectativa de sobrevida largas, tan largas como de 15 meses de control de la enfermedad. De tal manera que existen otras mutaciones también como ROS1, que corresponde al 3% de los pacientes, en los cuales ya estudios con crizotinib, inhibidor de ROS1, tenemos tasas de respuesta tan altas como 70-80%, otros medicamentos de nueva generación, entrectinib, con tasas de respuesta de 77-80%,
y con expectativa de sobrevidas tan largas de 19 meses de control de la enfermedad. Otros medicamentos, lorlatinib, por ejemplo, incrementa hasta 21 meses el control de la enfermedad. Y vemos que cada vez va a aparecer medicamentos más específicos, más potentes y que penetran en el sistema nervioso central. Otro ejemplo es la mutación de MET, es un receptor de las células tumorales en donde se une al factor de crecimiento hepatocítico y viene una cascada de señalización de proliferación celular en donde medicamentos como capmatinib, que ha sido recientemente publicado y que tenemos respuestas del 60% con expectativa de sobrevidas tan largas como 12 meses de control de la enfermedad, o tepotinib, que nos da 11 meses de control de la enfermedad. Las fusiones de red que antes se presentaban solamente en pacientes con cáncer de tiroides, en el 2% de los pacientes se presentan con cáncer de pulmón, dando muy altas tasas de respuesta en este tipo de neoplasias, hasta 85% de respuestas en metástasis cerebrales y con una muy alta duración y control de la enfermedad de 17 meses. Y de esta manera se generan nuevos medicamentos como pralsertinib, que es un medicamento que da tasa de respuesta 88% en pacientes con red. Todo esto lleva un solo ejemplo de cómo personalizamos el tratamiento adecuadamente en cáncer, y particularmente en cáncer de pulmón. Sin embargo, muchas veces estamos muy limitados por el tejido. Y una opción es poder detectar por técnicas muy sensibles el ctDNA en la sangre de los pacientes, teniendo una gran importancia. Es poco invasivo comparado con una biopsia directamente de los pacientes. Requerimos una muy alta aplicabilidad clínica y puede ser como un biomarcador determinando los genes con alta concordancia. De tal manera que lo podemos utilizar para valorar la progresión de la enfermedad, determinar qué pacientes tienen un blanco terapéutico. También se ha utilizado en etapas tempranas para poder lograr, detectando el ctDNA, qué pacientes pueden ser detectados de manera temprana, o para aquellos pacientes que se resecó la enfermedad, ver si existe una enfermedad residual y que requieran un tratamiento más agresivo para erradicar la enfermedad. Pero la mayor importancia es en el diagnóstico. Determinamos las mutaciones en el tejido. Cuando no tenemos tejido, podemos ir a la biopsia líquida y de esta manera poder determinar las mutaciones. En esta serie nosotros incluimos 54 pacientes con un panel de secuenciación de ctDNA y en pacientes que previamente ya habíamos hecho una genocificación por PCR, y encontramos que en este grupo de pacientes no fumadores, jóvenes en forma general, hasta alrededor de 28% de los pacientes cambiamos nuestra acción terapéutica y que tenemos un control de la enfermedad de 12 meses después de recibir el tratamiento correcto y una sobrevida global después de que hicimos la prueba de 42 meses. Tenemos un gran problema porque son pequeñas biopsias que deben de rendir para el diagnóstico, tienen que ser procesadas adecuadamente y cada una de estas biopsias se hace inmunohistoquímica para detectar el diagnóstico. Y desgraciadamente no hemos logrado que todos los pacientes tengan pruebas simultáneas de Next Generation Sequencing y que muchos sigan siendo de manera secuencial, lo cual hace que el tejido se desgaste y tengamos poca oportunidad. Estas técnicas como Next Generation Sequencing nos permiten tener una alta sensibilidad y tener una mayor cantidad de genes que podemos analizar para poder ayudarnos. Un problema es que casi todas estas pruebas las hace en México la industria farmacéutica, y eso tenemos un problema de conflicto de interés, lo cual es muy importante lograr para todos los tipos de cáncer centros de referencia molecular, así como existe un INDRE, hacer un instituto de referencia genómica para cáncer y hacer biomarcadores para cada una de estas neoplasias. Además, hemos ya no solamente un diagnóstico histológico, sino también ya tenemos un diagnóstico molecular. Pero ahora vamos por más. Ahora existen también una gran cantidad de proteínas que se pueden medir en la superficie de las células tumorales, llegando a tener anticuerpos que pueden ir dirigida específicamente contra una molécula y agregar quimioterapia en este sitio
e ir directamente a tener una actividad. Un ejemplo son anticuerpos anti-HER3 con el anticuerpo patritumab, en el cual nos da en pacientes multitratados tasas de respuesta que van alrededor del 30%. Tenemos también HER2, que es muy frecuente en cáncer de mama, pero que en cáncer de pulmón puede estar mutado o amplificado o sobreexpresado. Anticuerpos anti-HER2 con quimioterapia de deruxtecan en el anticuerpo dan tasas de respuesta tan altas como 62% y un control de la enfermedad de manera muy importante de 14 meses sin alcanzar la mediana de sobrevida. De tal manera que ahora estamos viendo también la expresión de proteínas y esto ha llevado a una revolución en el tratamiento del cáncer. Muchas gracias. Hola.